Saludos cordiales, soy el doctor Marcelo Arroyo, gastroenterólogo clínico. Desde la ciudad de Sucre hablaremos el día de hoy sobre la diarrea aguda. Se define diarrea como una cantidad de deposición de más de 200 gramos en 24 horas. Clínicamente esto se manifiesta por la presencia de deposiciones de consistencia disminuida y alta frecuencia, mayor de 3 veces por día, debido al aumento en el contenido de agua. Roux define como una evacuación demasiado rápida de deposiciones demasiado líquidas. Estas deposiciones pueden contener materia fecal, sangre o pus. Es útil clasificar el síndrome diarreico de modo que se limite el número de posibles etiologías y pruebas necesarias para alcanzar el diagnóstico. Una de las clasificaciones que más se ha utilizado es la que diferencia en diarrea aguda, cuando el proceso inicia y tiene una duración entre 2 a 3 semanas. Diarrea en vías de prolongación, con una duración entre 15 y 30 días, y la diarrea crónica de duración mayor a 30 días. Epidemiología de la diarrea. La diarrea es una patología extremadamente frecuente. Entre el 2009 y el 2010 en Chile, un 18% de la población refiere haber presentado diarrea en los últimos 15 días. De quienes presentaron diarrea, en el 58% de los casos tuvo un día de duración, 22% 2 días y 14% hasta 3 días de duración. En Estados Unidos se ha estimado prevalencias de diarrea en adultos entre el 3 y el 7%, similar a lo reportado en Alemania. La diarrea afecta a todas las edades y razas étnicas, constituyendo una causa importante de morbimortalidad mundial. En los países en vías de desarrollo, la diarrea infecciosa representa la principal causa de mortalidad infantil. Cada año fallecen más de 5 millones de niños durante el primer año de vida por esta causa. La diarrea constituye un problema socioeconómico por el ausentismo laboral que ocasiona. En países en vías de desarrollo, las bacterias y parásitos tienen mayor prevalencia causal con un pico habitual durante los meses de verano. La fisiopatología de la diarrea. Diariamente ingresan hasta 10 litros aproximadamente al tracto digestivo. Se reabsorbe el 90% en el intestino delgado y el 10% en el intestino grueso. Solo se llegan a eliminar 100 ml de agua. El 60% de la masa fecal está compuesta por bacterias, levaduras que componen la microbiota intestinal. La diarrea se produce ya sea por disminución de la reabsorción de líquido, aumento de la secreción o aumento de la motilidad intestinal. Los mecanismos fisiopatológicos de la aparición de la diarrea son: se llama diarrea osmótica cuando hay presencia de sustancias no absorbibles en el intestino que provoca la retención de agua en la luz intestinal. La diarrea secretora, con una secreción excesiva de iones intestinales. La diarrea exudativa, exagerada exudación de moco, sangre y proteínas de la mucosa intestinal inflamada. Y la diarrea de tipo motora, con alteración de la motilidad intestinal. La causa más frecuente son las infecciones virales. Solo el 1.5 al 5.6% de los cultivos con diarrea identifican bacterias. En un estudio que realizamos en Sucre, entre el 1995 y el 2002, haciendo un análisis retrospectivo en este tiempo de estudio de 665 coprocultivos realizados en el laboratorio, 320 resultaron negativos, un 48%. De los 345 casos positivos, 122 presentaron parásitos, 223 contenían bacterias, entre ellas
E. coli, Enterobacter, Shigella, Salmonella. Llama la atención que en este mismo estudio la presencia de una multiflora compuesta por bacterias y parásitos que provocaban los cuadros diarreicos, en algunos casos crónicos. La principal vía de transmisión infecciosa es la vía fecal oral. Clasificación según la severidad de la diarrea. Se denomina diarrea leve cuando se presenta menos de 3 deposiciones diarias sin síntomas sistémicos. Diarrea moderada, entre 3 y 6 deposiciones diarias, con deshidratación leve a moderada, síntomas gastrointestinales intensos y síntomas sistémicos presentes. Una diarrea severa tiene mayor número de deposiciones, habitualmente más de 6 en un día, con deshidratación severa, con síntomas gastrointestinales y sistémicos persistentes. Otra clasificación según la etiología. La diarrea puede ser inflamatoria o disentérica. Presenta uno de los siguientes elementos: temperatura mayor a 38 grados, 2 o más factores de los que enumeramos, la frecuencia cardíaca mayor a 90 por minuto, temperatura mayor a 38 grados o menor a 36 grados, frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto, glóbulos blancos mayor a 12.000 o menor a 4.000 por milímetro cúbico. Acompaña síntomas como el tenesmo y la presencia de diarrea sanguinolenta. Diarrea no inflamatoria o acuosa. La mayoría corresponde a esta categoría. El paciente refiere presentar heces líquidas de volumen variable, sin sangre ni pus, escaso dolor abdominal, sin pujo ni tenesmo, ausencia de fiebre o algún grado de febrícula. Son autolimitadas y en general no requieren terapia específica. La valoración clínica de la diarrea desde el punto de vista del interrogatorio, además de cerciorarse la presencia de deposiciones líquidas, debe interrogarse acerca del volumen de la diarrea aproximado, el contenido, la frecuencia, la presencia o no de sangre, moco o pus, además de síntomas acompañantes como el dolor abdominal. Habitualmente, la diarrea sanguinolenta sin dolor es improbable que se deba a un origen infeccioso. La presencia de vómitos, frecuentes en diarreas virales por toxinas bacterianas, como el Staphylococcus aureus, o también en infecciones como el cólera. Presencia de fiebre, sugiere una diarrea inflamatoria con patógenos enteroinvasivos como la Shigella, la Salmonella, citotoxinas de microorganismos como de Clostridium difficile o de la entoameba histolítica. Se debe hacer también evaluación del inmunocompromiso que pudiesen tener los pacientes, aquellos con tests positivos de VIH o exámenes laboratoriales positivos para isospora, ciclospora, microspora o presencia de estrongiloides estercorales. Se debe indagar el uso reciente de antibióticos u otros fármacos. La administración de antibióticos se acompaña de aparición de diarrea en el 40% de los casos. Alimentos consumidos y la relación con los síntomas desde la ingesta. Si se presentan los síntomas menor a 6 horas, sugiere toxina preformada por Staphylococcus aureus. Entre 6 a 16 horas sugiere toxina preformada de Clostridium perfringens. Mayor a 16 horas sospechar enfermedades virales, E. coli enterotoxigénica o E. coli enterohemorrágica, Salmonella o Shigella. Algunos datos epidemiológicos son importantes: antecedentes de viajes recientes, hospitalizaciones, residencias en centros de tercer nivel,
riesgos de infección por el VIH, indagar sobre lugares visitados en las 2 semanas previas al comienzo de los síntomas. Es útil estos datos epidemiológicos para clasificar la diarrea. En el examen físico debemos evaluar los signos vitales y el estado de hidratación. Con esto nos permite hacer una clasificación de el riesgo de deshidratación que sufre el paciente, una deshidratación leve, moderada o grave, y la restitución del plan de hidratación a través de un plan A, plan B o plan C. Los exámenes complementarios, en la mayoría de los casos, en las diarreas agudas, al ser cuadros leves y autolimitados, no requieren exámenes complementarios. En situaciones de epidemia se aconseja exámenes de laboratorio, donde se puede solicitar un hemograma, determinación de glicemia, urea, creatinina, electrolitos en sangre, solicitar pruebas para VIH en diarrea persistente o ante factores de riesgo. Realizar examen directo de heces para determinar la presencia de leucocitos en materia fecal. Permite diferenciar entre la diarrea inflamatoria y la no inflamatoria. Realizar coprocultivos para determinar la presencia de gérmenes o bacterias y aplicar la terapia correspondiente. Coproparasitológicos seriados por 3 muestras, aun cuando no son comunes la presencia de parásitos en diarrea aguda, pero también se puede presentar en casos menos frecuentes. Por último, en diarrea sanguinolenta se puede requerir inclusive la realización de una colonoscopía. Tratamiento. El objetivo principal del tratamiento es el de reemplazar las pérdidas de agua y electrolitos. Si es leve, se realiza tratamiento con líquidos, electrolitos y glucosa. Debe suspenderse temporalmente la ingesta de alimentos con lactosa porque en las diarreas agudas infecciosas se produce un déficit transitorio de lactasa. No es aconsejable el uso de agentes antidiarreicos como la loperamida. El tratamiento en una deshidratación leve se debe aplicar sales de rehidratación oral 50-100 ml luego de cada deposición alterada. En una deshidratación moderada, sales de rehidratación oral 75 ml por cada kilogramo de peso en 4 horas. En deshidratación grave, la utilización de la vía parenteral con soluciones como el lactato Ringer, la solución salina 20 ml por kilo peso en la primera hora y luego 70 ml por kilo peso en 2 a 5 horas. Se sugiere también la preparación casera de sales de rehidratación oral en base a la llamada limonada alcalina. Se puede iniciar tratamientos empíricos con antibióticos en casos necesarios con cotrimoxazol en dosis de 160-800 miligramos cada 12 horas o ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas durante una semana. Los probióticos ayudan en la colonización del intestino con flora no patógena, disminuyendo la duración de las diarreas. Y recomendar la prevención con consumo de agua y alimentos saludables. La higiene es sumamente importante en la prevención de la diarrea aguda y también de otras enfermedades.